Kauf, ex vicepresidente, ex gobernador, está en contacto con nosotros. Lo saludamos, Carlos. Buenos días, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, Agustina, buen día. Su primera mirada, ¿no? Faltan 2 semanas, en realidad parece mucho, parece poco. En la Argentina parecería que es bastante, ¿no? Pero, ¿qué piensa que puede llegar a ocurrir en el balotaje? 2 semanas parece bastante, ¿no? En la Argentina. Si uno habla con la gente, como hablamos todos, creo, todos los que tenemos una cara pública por un motivo u otro, muchas veces la gente nos pregunta y me imagino que en el caso de usted, como en el mío, le preguntamos, y uno ve una sensación de votar contra el otro. No es que votan con la alegría, sino que votan con el miedo de que uno u otro proyecto lo perjudique más de lo que está, que ya es dramático. Estamos viviendo un momento de la economía y de la sociedad muy malo. Nos cuentan índices de inflación que no tienen nada que ver con lo que vemos en la pollería, la pescadería, la carnicería o la farmacia. Entonces, hay una bronca importante y yo creo que además la sociedad argentina tiene mecha corta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que gane se va a encontrar con exigencias de tiempo poco comunes. No va a haber una gran luna de miel de varios meses esperando resultados. Van a pedir resultados pronto y yo creo que eso es prácticamente imposible. Ni siquiera los famosos esos primeros 100 días. Sí, los 100 días sí, porque son verano, pero siempre en la época en que yo tenía responsabilidad de gobierno se hablaba de 6 meses que la sociedad le daba a un presidente o a un gobernador para hacer algunos cambios sustanciales. Lo primero que yo creo que va a pasar a partir del 20 de noviembre, que sepamos quién ganó, es ver hacia dónde se dirige, porque las campañas electorales son una cosa y el gobierno es algo absolutamente distinto. Claro. ¿Por qué? Porque usted llega al gobierno y necesita 3.000 cargos de confianza para la administración nacional, gente que sepa que no lo va a robar ni que va a robar al pueblo argentino, y que tiene el nivel de eficiencia mínimo para poder hacerse cargo de los ministerios, las secretarías, subsecretarías y direcciones que no sean de carrera, que sean políticas. Y ahí usted se encuentra con una primera dificultad que es, para llenar eso tiene que tener muy claro hacia dónde va. Claro, claro, totalmente. Ahora, qué fuerte lo que usted mencionaba recién, ¿no? Respecto a este voto que hoy está marcado mayormente por el voto contra algo y no a favor de algo. Y digo, es fuerte en estos 40 años de democracia porque yo coincido con usted en esto. De hecho, lo veía mucho más allá de la generación centennial, tal vez que hemos visto en muchos casos identificada tal vez con un sector. Hay otra generación, la millennial, tal vez, que lo hablaba en estos días, decían, yo nunca en mi vida voté contento, ¿no? Siempre fue en contra de algo o eligiendo el mal menor. Y digo, es fuerte eso, ¿no? El no poder encontrar una representatividad en un escenario político. Y claro, yo recuerdo, digamos, en los años que podemos compartir con una parte significativa todavía de los argentinos, 2 momentos donde se votaron con esperanza, cuando volvió la democracia y en la reelección de Menem, que fue la fórmula que yo compartí con el doctor Menem, y que lo recuerdo mucho porque lo sentía en la calle, ¿no? La sensación de, bueno, un gobierno que había acabado con la hiperinflación, que tenía ya muchos años de estabilidad, con 2 años de 2% de inflación anual como máximo cada año, y había entonces una sensación de, bueno, yo voto por esto porque me cambió la vida. Ahora, en los siguientes episodios ya estamos en episodios donde siempre está cerca el colapso de la votación. Quizá el otro momento importante fue la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene mucho que ver con todo el drama de la muerte de su marido. La del 54%. No se votaba contra otro, en todo caso se votaba a favor de ella, ¿no? Pero en general, salvo el episodio donde Macri también era una esperanza, ¿no? Macri venía de gestionar bien la ciudad de Buenos Aires
y el gobierno de Cristina era un gobierno que estaba en crisis. Ahora, crisis como esta, nunca, porque nunca hubo un gobierno tan malo que yo tenga memoria como el de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Es un triunvirato que falló, como en general la historia de la humanidad fallaron los triunviratos. Tiene que gobernar uno, no pueden gobernar tres. ¿Y qué cambió hoy? Digo, usted hablaba recién de la esperanza que representó Macri en su momento. ¿Milei representa esa misma esperanza o no es tan representativo? Milei representa para sus votantes claramente una esperanza. Ese 30% es de fierro. Ahora, para el resto representa una incógnita. Claro. Hablando justamente sobre Milei, Juntos por el Cambio, ¿qué mirada tiene sobre los últimos anuncios de Massa? Nosotros lo contábamos hace un ratito, estos últimos anuncios que hizo en los últimos días, la denuncia de hecho de Juntos por el Cambio por violar la veda electoral y el pedido de La Libertad Avanza a la jueza María Servini de que suspenda los efectos de este decreto que prorroga por 2 años la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada. ¿Qué mirada tiene? Yo creo que la sociedad no mira eso, que eso son discusiones entre políticos. Sí, claro. La sociedad ha mirado con estupor el tema combustibles, que es la punta del iceberg de problemas mucho más graves, porque claro, los combustibles los consumimos todos, pero no hay suficiente insumos para la industria y se van a parar muchas industrias porque no pueden fabricar. Se están adelantando vacaciones porque no se puede fabricar, la cadena de pagos en la estructura económica está cortada, el sistema de insumos en la industria farmacéutica y en la industria que trabaja con el sistema hospitalario y de medicina en Argentina está muy mal, no se consiguen remedios para el cáncer, remedios para otras enfermedades realmente que son terminales, no se pueden hacer análisis sobre muchos temas. Usted va a pedir hoy un horario en un hospital para una mamografía, están dando para febrero. Entonces, esto es para mí el deterioro que vive la gente todos los días y que se expresó con mucha bronca con el tema de los combustibles. A mí me tocó hacer una cola antes de ayer y cuando llegó a la estación de servicio Action de Avenida Las Heras y Agüero, lo cuento porque cualquiera lo puede constatar, ¿no? Bueno, quedaba nafta para 2 autos. Claro. Y no había Quantium, había solo Super y hay autos que no admiten la Super, en fin. Estamos ante una situación de muy mala gestión porque este conflicto en los combustibles es consecuencia de la torpeza. No advirtió nadie en el gobierno, una funcionaria que está íntimamente ligada con Massa, la Secretaría de Energía, ni el presidente de YPF, que no se pueden descontinuar 2 empresas al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, el proceso de refinamiento de petróleo. Por eso no hubo nafta, porque Argentina puede tener siempre nafta. Va a tener problemas de gasoil y sobre todo lo va a tener si sigue el conflicto del Medio Oriente el año que viene. Pero realmente tener problemas de refinamiento es una torpeza, ya no es un problema de ningún tipo de conspiración. Y que después Massa nos acuda con la idea de que es el macho cabrío y que él lo arregla todo en 48 horas y no se va a dejar apretar. Y lo que ocurre es que aumenta la nafta y sigue faltando en muchos lugares del país, me da la impresión no de un macho cabrío, sino de un ministro, presidente, candidato bastante confundido. Eso le quiero preguntar, porque, bueno, lo hablaba de hecho con usted la semana pasada en La Nación Más, que usted decía que hablábamos justamente sobre cómo podría llegar a salir parado Sergio Massa de esto, y usted mencionaba esto, ¿no? La posibilidad de que Sergio Massa aprovechara esto para salir bien parado y decir, miren cómo logro acomodar esta situación, ¿no? Diciéndole a las petroleras si para el martes no lo solucionan, no van a poder exportar más. ¿Cómo piensa que sale Sergio Massa parado, ¿no? Ahora que lo vemos una semana después. No salió bien parado. Lo que pasa es que uno tiene la tendencia a pensar que es más vivo de lo que uno cree. Y entonces se encuentra con esas cosas de que de repente le sale mal la jugada. Como le sale mal con el tema de los precios de los productos, porque usted le puede mentir a la gente de cualquier cosa, pero no le puede mentir
de lo que está pasando cuando vas a las compras. Claro. Porque ahí lo vemos todos los días, ¿no? Yo saco fotos, yo tengo un índice pollo, y saco fotos de la pollería a la que voy siempre, de lo que yo compro, y el aumento desde hace 2 meses es del 120% acumulado. Es una locura. El pollo. Es una locura. Y de hecho, bueno, hemos visto incluso en el índice semanal, ¿no?, que ha sacado la cartera de Sergio Massa, que va en paralelo a la medición que hace el INDEC, donde también se registran aumentos muy sostenidos, ¿no? No, y lo que va a venir ahora, después del aumento del precio de los combustibles. Claro. Ya cuando sintamos el siguiente sablazo en la cabeza ya se habrá votado. Pero lo cierto es que el aumento de los combustibles siempre desata una carrera de precios, y mucho más lo desata la incógnita de lo que puede ocurrir. Por eso yo le decía ayer a mi señora que ansío que se vote rápido, porque al menos una vez que se votó sabemos para dónde vamos a ir, porque en este momento es como que la Argentina es un barco sin timón que va de un lado para otro, que no tiene una política exterior, que no tiene una política educativa ni una política de salud, y mucho menos una política económica y social. Sí, totalmente. Me gustaría hablar un poco más de política específicamente. Todo es política acá, obviamente, pero me gustaría su mirada respecto a cómo viene evolucionando esta alianza Macri-Milei. Sigue habiendo voces a favor y en contra, por supuesto. Ya lo hemos hablado en la Unión Cívica Radical, muy dura. Morales sigue hablando también en términos muy duros. Hubo también a lo largo de la semana distintas voces desde La Libertad Avanza. Hubo algunas miradas, un comunicado, por ejemplo, desde algunos diputados que decían que se iban a querer separar. Después algunos dijeron que ese comunicado era mentira. Salinas dijo que era cierto. Guillermo Francos dijo, no, esto es una opereta. Hay como mucho ruido interno también dentro de La Libertad Avanza en ese sentido, con muchas voces cruzadas, cuando uno iba a las fuentes a chequear la información. ¿Qué piensa que va a ocurrir en ese sentido, no? Digo, con dos sectores que no terminan de estar del todo conformes con esta alianza, que ya es un hecho, ¿no?, que ya está ocurriendo. Bueno, en el caso de La Libertad Avanza es Milei. Es un fenómeno político muy peculiar. De hecho, usted lo vio cada vez que había elecciones donde él no estaba. Cuando él no estaba, la Libertad Avanza desaparecía. Así que todos los que llegaron a los cargos llegaron colgados de Milei. Poca importancia tiene que algunos se les vayan, porque hay que ver también cómo se conformó esa lista. Cuando hay un personaje de estas características, los armados suelen tener demasiada infiltración, igual que los fiscales. Yo siempre digo, cuando dicen tengo todos los fiscales, bueno, fíjate cuáles son tuyos y cuáles te metieron, ¿no? En el caso específico del radicalismo la situación sí es mucho más compleja, porque yo diría que la línea más vinculada a la historia socialdemócrata claramente no puede acompañar a Milei, y va a acompañar a Massa o se va a abstener. La línea que yo llamo ALEN, que viene del radicalismo en su etapa liberal y que tiene como exponente en general a muchos radicales del interior del país. Mendoza para mí es claramente la expresión más clara. Yo estuve muchas veces haciendo política en Mendoza, y los radicales de Mendoza son mucho más conservadores que la Junta Coordinadora Nacional que manejaba Nosiglia y que sigue manejando el Comité Radical de la capital. Yo creo que va a ir dividido el radicalismo en el apoyo, pero el tema central no es qué dicen los dirigentes, sino qué hace el votante radical. Y a mí me da la impresión de que una parte significativa del votante radical va a votar contra Massa. No es que va a votar por Milei, vota por Milei para votar contra Massa. Es una especie de voto tapándose la nariz. Bueno, de hecho es interesante también lo que usted menciona de esto de que no le pueden decir al votante qué hacer. En algo de eso se metió también la Iglesia Católica esta semana, ¿no? Cuando el padre Pepe dijo que un hombre de fe no podía votar a Javier Milei, y después desde la Iglesia dijeron, bueno, ojo que esto igual
es lo que dice el padre Pepe. Nosotros como iglesia no le podemos decir a los feligreses cómo deben o no votar, ¿no? Y digo, ahí hay también una interna que es difícil ver cómo va a terminar decantando, ¿no? Esta relación Javier Milei Iglesia Católica en el caso de que Javier Milei termine llegando a la presidencia. No sé cómo lo ve usted. Depende mucho quién ponga en el área. Decía Maquiavelo con gran acierto que al príncipe se lo juzga por sus ministros. Yo creo que cuando usted habla y analiza el excelente gobierno de Carlos Menem, el mérito fue importante en cuanto que Menem seleccionó ministro de primer nivel y dio la línea a la que había que acatar, pero después los ministros son los que hacen la tarea en relación con cada una de las áreas que le corresponde. La relación con las iglesias en general tiene que ser una relación de respeto a la fe de cada uno y una relación diferencia, en el caso de mi iglesia, de la Iglesia Católica, lo que es el dogma de fe de la relación con el Estado Vaticano. Y esto es un tema que permite matices. En el caso específico del episcopado argentino y además de los curas villeros, hay muchas cosas que tienen que ver con a dónde están trabajando. Claro. Porque obviamente muchos están viendo lo que le pasa a su gente y tienen miedo de que le pasen cosas peores. Y entonces a partir de eso reaccionan porque sienten que no se entienden algunas cosas. Por ejemplo, cuando Massa hace decir que si Milei fuera presidente, el boleto de ómnibus cuesta 700 pesos y el boleto de tren cuesta 1.000, a la gente humilde eso le dio un impacto muy grande, porque me decía la otra vez una señora, yo trabajo en 3 casas, cobro 1.200 pesos la hora, si tengo que pagar 700 pesos de ómnibus cada vez que voy de una casa a otra, claro, la situación que tengo de crisis se convierte en desesperante. Entonces, totalmente, cuando la gente encuentra esos reflejos y habla con los sacerdotes que están cercanos, se va haciendo un ida y vuelta que obviamente los sacerdotes tienen que atender. Yo en otras iglesias, como la iglesia evangélica, que es muy fuerte en los sectores humildes en provincia de Buenos Aires, veo una actitud distinta, y esto también me parece que está condicionando la acción de la cúpula del episcopado. Claro. Recién yo lo escuchaba hablar también sobre la postura, ¿no?, que puede llegar a tomar el radicalismo, y esto de algunos votantes del radicalismo que dicen, bueno, puedo llegar a votar a Milei tapándome la nariz, ¿no? Y a mí me quedaba, esto me remitía a el domingo en el que vimos las elecciones generales, en el que veíamos a Milei por un lado, en el que veíamos a Massa solo en el escenario, sin nombrar ni a Alberto Fernández ni a Cristina Fernández, y uno decía, bueno, queda atrás el binomio que vimos durante los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner versus Macri. Después, días después, vimos recobrar protagonismo a Mauricio Macri. Entonces la pregunta es, ¿qué ciclo se abre ahora? ¿Se abre un nuevo mapa que deja atrás ese binomio Cristina-Macri y le abre la puerta a nuevos liderazgos, o simplemente son alianzas que van a ser las mismas pero más ampliadas? ¿Cuál es el nuevo mapa electoral y de alianzas también electorales que se abren a partir de ahora? ¿O tenemos que esperar a ver cuál va a ser el resultado del balotaje para entender cómo quedan las alianzas políticas en la Argentina? No solamente hay que esperar el resultado del balotaje, hay que esperar el primer año de gobierno. Pero yo apostaría porque Cristina Fernández de Kirchner no desaparece, sino que asume un rol que está vinculado mucho a cómo actúe el gobierno siguiente. Ella se va a replegar a su hijo político real, que es Kicillof, claro, y desde provincia de Buenos Aires va a acoger a todos aquellos que se quedan sin poder, que se van del gobierno nacional. Y cuando digo que se van del gobierno nacional, puede ser también que se vayan con Massa. Depende mucho cómo articulen Massa, porque Massa tiene una característica muy parecida a la de Néstor Kirchner. Massa es Massa, y entonces seguramente le está pensando en una nueva dinastía.
Claro. no está pensando en continuar la dinastía preexistente, lo va a hacer con el cuidado necesario si gana para proteger a la jefa de la otra dinastía sin darle el espacio que tenía. Pero estamos hablando de hipótesis. Primero, no sabemos quién gane. Segundo, no sabemos para dónde va el gobierno del primer año. Cualquier crisis va a ser aprovechada por Cristina Kirchner. Interesante lo que plantea, ¿eh? Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. La última, lo saco de la política, pero hoy es la consigna para nuestros oyentes. Usted es de Racing, ¿no? Sí, señora. ¿Hoy va a haber la final de la Libertadores? No. No. ¿Y no va a hinchar por nadie entonces? No, sí, siempre he dicho por los equipos argentinos. Bueno. Cualquiera que sea. Lo que pasa, y en mi caso además más porque tengo una hija de Boca. No me diga. Y un nieto de Boca. Y tengo un hijo de Racing y un nieto de Racing. Claro. Así que acá, cada vez que se arma un Racing Boca, sufrimos todos porque no podemos gritar. No se pueden gritar los goles en la cara. Claro, ponemos cara de compungidos, pero no, en el caso del exterior, yo siempre voy a hinchar por el equipo argentino, y en el caso específico me indignó lo que han hecho con los argentinos, la policía. Sí, una locura, la verdad que las imágenes que han dado la vuelta. Siempre criticar a los que se exceden, ver a la policía atacando a hinchas de Boca en la playa de Copacabana es un delirio. Sí, realmente una locura. Fue una locura esas imágenes que han dado. Eso para que veamos que no solamente estamos locos nosotros. Es verdad eso. No solamente nosotros, totalmente. Carlos, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo, que tenga muy buen sábado. Buen fin de semana, hasta siempre. Carlos Rucauf, ex vicepresidente